Todos los recuerdos, todas las realidades, todos los fantasmas, vagos, risueños o fúnebres, que puede contener una conciencia, retornados y evocados, peldaño a peldaño, suspiro a suspiro, mezclados en una bruma sombría. Es la existencia humana saliendo del enigma de la cuna para desembocar en el enigma del sepulcro. Es un espíritu que camina de fulgor en fulgor, dejando tras de sí la juventud, el amor, la ilusión, el combate, la desesperanza, y se detiene, trémulo, al borde del infinito. Víctor Hugo, Contemplaciones, un poema que Víctor Hugo escribió en el exilio, viviendo el duelo por la muerte de su hija. Y este poema está como epígrafe de este otro libro, Memorias sin nombre, Pierre Jacomet. Un hombre que ha dedicado una parte importante de su vida a mostrar a otros y a compartir como un maître de una alta cocina, de un buen restaurante, de un gran hotel, los libros. Pierre Jacomet, gracias por estar aquí conmigo gracias a ti, Cristian, en una belleza nueva. Es un honor estar acá, un lujo para el mí. honor es para mí. Pero no sigamos con los piropos porque vamos a terminar como bueno, los pero si no nos echamos piropos entre amigos, ¿quién nos echa, ¿quién nos echa piropos? ¿Qué es lo que es la amistad para ti, Pierre? Bueno, es la forma más linda de amor. Creo que es la forma más sencilla de explicarlo, ¿no? Aristóteles dice que sin amistad la vida no tendría sentido. Y creo que hay dichos más lindos. Epicuro ¿Se le atribuye a dice Aristóteles, perdón, decir que habría dicho al final de sus días, amigos no hay amigos? Amigos no hay amigos, así es. ¿Qué Amigos no hay frase? amigos. ¿Qué piensas de esa Una frase? frase terrible, ¿no? No sé en qué estaría pensando, porque generalmente son raras las amistades en que no hay algo de por medio, ¿entiendes? Que no hay una... El amor es complejo porque es... El amor entre los hombre y mujer es complejo porque se complica de cosas, ¿no? Pero la amistad no, la amistad es total, es la que tiene Montaigne por Etienne de la Boétie. Es lo que dice Epicuro, que la vida es un dormir profundo y los amigos nos despiertan a la dicha. Esa es una muy linda frase. Y bueno, es la amistad, es decir, es la forma más linda de comunicación entre los seres humanos. De alguna manera tengo la impresión que los libros para ti y los autores se convierten en amigos, y tú de alguna manera, en varios libros que has publicado sobre libros, Un viaje por mi biblioteca, este es el primero que ha tenido varias ediciones, un libro bien interesante y bien particular, donde de alguna manera tú le devuelves el poder a los lectores, es decir, escribes un libro para guiar a todos aquellos que preguntan por dónde empezar, qué hacer, qué libros leer en la inmensa biblioteca del mundo, y te colocas no como un especialista, no como una especie de crítico literario intimidante o un gran profesor de literatura, como ocurre muchas veces, pero como un gran lector y un lector igual a otros lectores que quiere compartir con él unos amigos. Esa era la idea, ¿no? Y está también 100 autoras y autores de hoy, editado por Andrés Bello hace unos años atrás. Has seguido escribiendo y has seguido en tu retiro de Reñaca, junto al Océano Pacífico, leyendo libros. Y he seguido aprendiendo a escribir, digamos, porque básicamente de escribir estoy aprendiendo. Soy un aprendiz. Un aprendiz, un amateur, te defines también. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el lugar específico de donde tú hablas como guía del libro? Del que goza con los libros, no del que los estudia. Es decir, del que conversa con los libros. No todo el mundo conversa con los libros. Es decir, para mí leer a, digamos, Epícteto es hablar con un contemporáneo. Y conversar con él de tuteo, digamos, igual con Montaigne. Que Montaigne es lo lindo que tiene, ¿no? Que conversa con el papel, como dice él. Y con esa manera de conversar simple, sencilla, y no sujeta a un modelo lógico artificial. Cuando se habla de libros, mucha gente siente una intimidación, ya sea porque aprendió mal, no aprendió bien a leer, no tiene el gusto, siente la culpa que no puede leer. ¿Qué es un libro? Si hubiera que buscar una imagen que lo definiera mejor, ¿qué es un libro? Dijimos que era un amigo, eso es una manera. ¿Qué es? Es un navío en que uno viaja. Uno viaja en el tiempo y en el espacio. Porque yo tengo, digamos que este universo es el universo en el que vivimos, un universo sub-0. El autor me pone en un universo sub-1, es decir, me transporta de mi universo al suyo. Y si es muy bueno, como por ejemplo Thomas Mann en La montaña mágica, termino viviendo en el sanatorio
y añorando ese sanatorio y ese aire de esa zona, y incluso añorando la tuberculosis, digamos. En el prólogo de Un viaje por mi biblioteca tú hablas del acto de leer y es interesante ver el origen de las palabras, la cantidad de verbos que designaban el acto de leer. Hablemos un poco de eso. ¿Qué, Sí, en qué Grecia, significaba leer originalmente? descifrar, digamos, ¿no? Es decir, leer era descifrar, era encontrar las letras, no tanto el sentido, porque era complicado, no tenían puntuación los griegos. Al principio escribían todo en mayúsculas. Entonces había que ir descifrando qué querían decir, cuáles eran las palabras, ¿no? No tenemos idea ahora exactamente de lo que querían decir. Y para ellos la lectura era un reconocimiento, de ellos el verbo era anagnosis, la anagnosis, es decir, el reconocimiento de algo. No era conocer, sino reconocer. Algo pasa en el paso de una cultura o de una civilización a otra. En el mundo de Israel, por ejemplo, lo oral era muy importante, tú lo dices, lo auditivo, ¿no? Por supuesto. Y de pronto nos pasamos a lo visual. Así y el es. mundo cristiano viene con lo visual. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y de ahí viene después el libro, lo que se ve, lo que yo... Bueno, claro, ahí en ese momento que Juan de Gregorio el Grande decía que las estatuas, las imágenes eran los libros de los analfabetos. La imagen es mucho más, digamos, manipuladora que la palabra, o que lo oral. Digamos. Es decir, el tipo a través de la imagen puede inventar, no inventa su mundo, es decir, ve la imagen y se somete a la imagen. En lo oral no. Yo creo que ahí hay una caída, digamos, ¿no? ¿Una pérdida de la civilización? Una pérdida, encuentro yo, una pérdida. ¿Qué perdemos con lo oral? ¿Qué perdimos con la oralidad? La libertad, diría en cierto modo, a un gran grado de libertad. Es decir, nos han fijado la mente, lo visual nos entrega las cosas masticadas, tanto que lo oral nos permite elaborarlo, la lectura nos permite inventar el mundo, imaginarlo como nosotros queremos, a través de la óptica del autor o a través de la nuestra, porque el autor solo escribe la mitad del libro, la otra mitad la escribe el lector. Baudelaire decía, al referirse al lector, decía, tú hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Está bien, claro, porque hay una imagen muy linda, no me acuerdo de quién era, creo que es de Valéry, que dice que él es el arco y la caja de resonancia es el lector. Entonces, bueno, él pulsa las notas o las toca con su violín y la caja de resonancia, la que le da la amplitud y la belleza, es el lector. Es decir, es un escritor igual que el escritor. O sea, el que lee, al leer un libro, ¿lo está reescribiendo? Lo está reescribiendo, en mi opinión, sí. Y está conversando con el autor. Si no conversa con el autor, simplemente no entra el libro. No está entrando en el mundo del libro. Justamente yo leí al comienzo esta cita que tú colocas de Víctor Hugo en las Contemplaciones. En el mismo libro, en el prólogo, el prefacio de Víctor Hugo, dice el lector, insensato tú si crees que yo no soy tú. Qué bonito. Qué bonita frase. De alguna manera algo ha pasado con la literatura, que ha quedado atrapada, ya sea en el mundo de la academia, de los especialistas. Y tenemos hoy día, por un lado, los que saben de literatura, que es una especie de élite encerrada en la academia, la masa, la mayoría que no lee, y hay ese abismo que a veces parece infranqueable. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que se puede hacer para que realmente vuelvan los lectores a encontrarse con los libros de forma libre? Es decir, buscar cómo despertar el apetito de leer, sin caer en el lenguaje académico de la crítica, que a veces no dice nada. Yo sostengo que el crítico, así como las mujeres se maquillan para otras mujeres, porque los hombres somos incapaces de darnos cuenta de la maravilla del maquillaje, que es una maravilla. Los críticos escriben para otros críticos, es decir, no les interesa el lector, les interesa que otro crítico diga, mira qué inteligente lo que dijo este tipo. Leer a Platón es fácil, leer los comentarios de Platón cada vez más difícil, porque a falta de conocimiento, en realidad, se va refugiando el académico en una barrera de lenguaje hermético, y por último no transmite nada que sea comprensible para la gente común. ¿De dónde viene este triunfo de lo académico, de lo teórico, este poder que han adquirido los intermediarios por sobre los lectores? Supongo que viene ya de la escolástica, de todo eso, ¿no? Que al principio tenían el monopolio de la lectura. Es decir, ya Rabelais, por ejemplo, o Cervantes, Montaigne, en el siglo XVI. Se rebelan contra ese monopolio, pero sigue esa escuela hermética, esa escuela que está escarbando silogismos y
y haciendo de la lectura un acto difícil, imposible, y de la cultura una cosa inaccesible. Ahora, tú en este libro recomiendas, por ejemplo, le sugieres al lector, en lo posible, evita leer comentarios de críticos o literatos antes de empezar un libro. Sí, lo que pasa es que son muy complejos, muchas veces son muy buenos a veces, yo no digo eso. Lo que digo es que lo hacen sentirse imbécil a uno, porque uno espera encontrar lo que dice el crítico y a veces no lo encuentra, porque cada uno tiene su mundo y transforma el libro a su medida. Entonces, bueno, la óptica del especialista no es la óptica del lector común y va a llegar solo a poca gente. Hay un ejemplo muy lindo que está muy bien hecho el prólogo, está tan bien hecho el prólogo de Tristán Leblanc por Vargas Llosa, que uno lee el prólogo de Vargas Llosa y después Tristán Leblanc parece pésimo. Entonces se queda con el prólogo uno, pero termina sin leer el libro, aunque él no usa idioma difícil. No cabe duda que Jorge Luis Borges es el arquetipo del lector, el gran lector. ¿Tú lo conociste, fuiste alumno de él? Cuenta un poco, ¿qué decía Borges de esto, de la relación con el libro? Él evitaba, en las clases él siempre decía no lean ningún comentario, que es justamente lo que digo yo. Y en cuanto a los trabajos decían elijan lo que quieran. Hágame un trabajo sobre lo que quieran, no le ponía trabaje sobre la tempestad de Shakespeare, por ejemplo. No, elija lo que le guste, porque si no le gusta lo va a hacer mal. Entonces, Borges en eso es, junto con Montaigne, de aquellos que deberían vivir en un mundo sin dogmas y sin sistemas, con una mente muy abierta, muy libre, muy entregada, muy espontánea, digamos. Hoy día que está de moda el tema de los derechos, se ha abusado incluso a lo mejor un poco de eso, ha empezado a ser casi una muletilla, se habla un poco de los derechos del lector frente al crítico y al intermediario. Hay un francés, Georges Perec, que escribió un libro algo de los derechos del lector. Sí, que escribió cómo leer un libro. Sí, yo quise traducir ese libro, pero ya lo había tomado una editorial. ¿Cuáles son los derechos del lector? Dichos por Giacometti. El derecho del lector es leer como se le antoje. Esa es mi manera. Es decir, el libro, el autor se lo pone en la mano y el lector lo construye de vuelta, como quiere. Lo puede empezar por el final. Por supuesto, como dice Somerset Maugham, puede saltarse las partes que no le gustan. Si le aburren, se salta. No tiene por qué leer descripciones a veces de paisaje que no le interesa, porque lo está interesando la trama y no tanto la literatura. Entonces, la lectura es un acto anárquico. El lector tiene todos los derechos. En educación, el gran problema que tenemos hoy día en Chile es que los niños no leen, los profesores no saben enseñar a leer, cada vez se lee con menos placer, uno lo ve con los alumnos que llegan a la universidad. ¿Qué harías tú si tuvieras la posibilidad, tú que te has transformado en un promotor de una lectura libre, qué harías tú si tuvieras la posibilidad de hacer una medida en el ámbito de la lectura, de la motivación de la lectura? Bueno, sí, iría más allá en la educación. El ámbito sería ponerle una nota. Toda la educación está basada en la competencia. Hoy en día, decir la nota del primero, el segundo, yo creo que eso es malo. Es decir, que diría que habría que ponerle una nota a la clase. La nota a la clase incluiría una nota al profesor. Es decir, que los más talentosos ayudaran a los menos talentosos. Y que fuera una especie de comunidad solidaria la clase. Pero para enfrentar el tema de la lectura, de que no se lee, ¿qué harías tú metodológicamente? ¿Qué propondrías? ¿Alguna idea, aunque sea disparatada? Puede ser disparatada, seguramente. Lo primero que propondría es que lean lo que les gusta. Nada más, y lo comenten. Es decir, que sea Harry Potter, está bien, que sea Harry Potter, no importa. A partir de Harry Potter uno puede inventar los mundos que quiere. Yo no lo he leído por lo demás, por flojera, no por... Eso sería lo que haría, es decir, hacer leer al lector junto con el profesor, al alumno junto con el profesor, y comentar, y hacer un pequeño trabajo al respecto, comentar el libro que leyó. Ver cuánto vio en el libro. Es decir, yo veo 100, él ve 10, Borges ve 1000, ¿no? En el libro. Ahí está la escala, ¿no? Hay libros que ahuyentan al lector, que producen miedo. La palabra clásico se nos viene encima. Y todos sabemos, los que hemos leído los clásicos son maravillosos y pueden conquistarlo. A ver, primero veamos etimológicamente qué significa clásico. Según Piñars, eran libros escritos para la clase que pagaba impuestos en Roma. De ahí viene. Ahora, aparte de eso, no he encontrado, otros dicen que es un libro que es irrepetible. Yo creo que las dos explicaciones son válidas. Creo que Piñar, que es un tipo muy informado,
tiene razón cuando está diciendo eso. Era un libro escrito para la gente, para la clase que pagaba impuestos. Los otros seguramente no sabían leer. ¿Cuándo para ti un libro se constituye en un clásico? ¿Qué es lo que lo hace ser clásico? Clásico. Es interesante la pregunta y no sé contestarla en realidad. Cuando no se puede escribir de vuelta, digamos, cuando no se le puede agregar nada. Hay libros que se le pueden agregar cosas. Por ejemplo, uno toma un cuento de Borges, no puedes agregarle nada. Es decir, la búsqueda del motacín, bueno, nada. Los teólogos, no puedes agregarle ni una palabra, ni quitarle una palabra. Un cuento de Cortázar no puedes cambiarle ni una palabra, porque es perfecto. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Guerra y Paz, de Tolstoy. Son libros que son imprescindibles, no puedes cambiarle nada. A Proust tampoco, a pesar de que dicen que escribe mal. No sé, encuentro que su francés es maravilloso, no sé cómo serán las traducciones. Eso es una cuestión personal. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los clásicos que tú sugerirías a lo mejor incorporar en los programas de educación, que sean leíbles, que sean gozosos, para alguien que nos esté escuchando hoy día y que diga, no sé por dónde empezar. Una sugerencia. Tú estás definido como un metro, estamos en el hotel de la lectura y los lectores. Sí, yo me he definido como metro de hotel en el sentido que recomiendo plato. Yo empezaría por los lectores, por los autores actuales, es decir, lo que puede gustarle a un muchacho de hoy, porque es muy difícil meterlo en el mundo de Atenas cuando no sabemos siquiera qué sentido tenían las palabras que usaban en esa época. Entonces lo haría leer libros de ahora, libros buenos de ahora, por ejemplo, no sé, Amélie Nothomb es buena. ¿De quién es ese libro? Amélie Nothomb tiene varios libros buenos y algunos mediocres. Uno bueno es Stupeur et Tremblement, que creo que no sé cómo lo tradujeron. Estupor y temblor, algo así, temblor. Ese era bueno, la metafísica de los tubos también era bueno, era divertido, era fácil de leer, era entretenido. No diría Houellebecq, porque Houellebecq se convirtió más bien en un crítico muy ácido y quizás para la juventud. Sería bueno uno de él, no todos, sino que el primero es la ampliación del campo de lucha o algo así, la extensión du domaine de la lutte. Yo creo que esos dos libros serían muy buenos, esos dos libros. Y después algún buen policial, por supuesto, un buen Agatha Christie, un buen Guy Marsh, que son muy buenos, o Raymond Chandler, siempre que pudiera leer inglés, porque claro, ahí está el problema, ¿no? El problema es la traducción. Tú eres, junto con ser un lector, eres un traductor, sí, te has dedicado a traducir durante años. ¿Qué te parece el panorama de la traducción hoy día en el mundo hispanohablante? Bueno, hay traductores muy buenos. Por ejemplo, yo conozco a Oscar Luis Molina, es un excelente traductor. Pero nosotros estamos inundados por las traducciones que vienen de España, de la metrópoli. ¿Cuál es tu diagnóstico? Con mucho respeto, y quiero mucho a los españoles, pero como traductores son horribles. Ellos quieren imponernos el madrileño, y probablemente el madrileño de un barrio de Madrid, es decir, las gilipollas, los leotardos, estoy al cabo de la calle, y todas estas cosas que en realidad somos 600 millones que hablamos castellano, ellos son probablemente 10 millones en Madrid. No corresponde. Podrían tener un castellano más. Además los corrigen los barceloneses que no hablan castellano, hablan catalán. Entonces, o sea, lo que nos llega aquí es un madrileño corregido por un barcelonés. Por un catalán. Eso es lo que nos llega acá. Entonces nos encontramos a veces con libros como Salinger, como el cazador en el centeno, que es, no me acuerdo el título en inglés, The Catcher in the Rye, que es estupendo en inglés y es un bodrio en castellano. Sin embargo, encontramos otros libros como los libros de Ray Bradbury, algunos que están traducidos y que la traducción es mejor que el original. Lo mismo ocurre con Borges en su traducción de Las palmeras salvajes de Faulkner. La traducción de él es excelente, la traducción de Cortázar de... ¿No habría que llenar Latinoamérica de, como la época de Alfonso Díaz el Sabio, de escuelas de traductores? ¿Sería esa la manera de revitalizar la lectura? Se está poniendo cada vez más interesante ese tema, pero lo que pasa es que la traducción literaria no paga. Lo que paga es traducir los folletos de microondas, ese tipo de cosas. Ahí te pagan muy bien, pero uno se encuentra con sorpresas, porque en el folleto de microondas que compramos había una receta que decía un huevo blanco número 3. Y bueno, eso viene del japonés y hubo que descifrar que era 3 blancs d'œufs, es decir, 3 claras de huevo. Le habían puesto un huevo blanco número 3. Bueno.
Porque la traducción literaria, como dice Vargas Llosa en el último libro de él, ese de la niña, no sé cómo se llama, la niña, el de la chiquilla chilena que él conoce, el Perú, Sí, la última novela de él, la sí. última novela de él. La traducción literaria es el hambre. Mm. No te pagan nada. Es decir, tú traduces 1.000.000 de palabras y estás trabajando durante 4 o 5 años y no puedes vivir, Tú no estás puedes comer con estás eso. emprendiendo ahora a tus 70 años. 76. Déjame, como soy amigo tuyo, déjame bajar un poco la edad. Es un gesto de cariño aquí en vivo. Gracias. Estás emprendiendo una tarea maravillosa que es tener tu editorial propia, un sello Sí. propio que se llama El Olivo. El olivo, porque yo me llamo Olivé. Es el Ah. apellido materno. ¿Ya? Olivé, ¿qué quiere decir olivar? Oliveto. ¿Y hay alguna En italiano, simbología en ese Olivetti. árbol, alguna Bueno, el connotación olivo afectiva? tiene una simbología de paz y de un mensaje de amor, digamos, si se quiere, y un premio, en cierto modo. Lo interesante es que tú estás haciendo una editorial, es una empresa quijoteca, en que estás traduciendo escritores que no se leen ni se venden, que son los grandes clásicos. Por ejemplo, Exacto. estás emprendiendo la tarea titánica de traducir todos los ensayos de Montaigne. Exacto. A mostrar un poco el volumen de lo que significa eso, vamos a hablar de Montaigne. Aquí está Montaigne, los 3 libros de este personaje alucinante, pero traducido en España, madrileños y barceloneses mediante. Exacto, lo cual quiere decir que es ilegible. Más Claro. o menos. Más Y o tú menos. estás traduciendo a Montaigne, lo estás traduciendo probablemente de la edición original, de este francés Exacto. difícil que tengo acá del siglo XVI en la Exacto. Pléiade, ¿no? Exacto. Eh, El francés antiguo que no siempre es tan claro como uno cree. Es decir, hay palabras que tienen doble sentido, hay expresiones muy cómicas en francés antiguo que son difíciles de pasar. ¿Por qué escogiste traducir y publicar a Montaigne? Porque podrías haber Bueno, publicado desde un manual de microondas en vez de los manuales de Montaigne. Sí, lo que pasa es que creo que si Montaigne tuviera más presente en el mundo hispano, Montaigne fue prohibido por la Iglesia Ujú. y creo que todavía lo está. Y es el sabio más grande que ha habido, según Thomas Mann, según Bloom, según todos, es decir, Borges. Bueno, Harold Bloom dice, el teatro es de Shakespeare, la épica es de Homero y el ensayo es de Montaigne. Es de Lo Montaigne, coloca en ese claro. nivel. Ese es el nivel, ese es el nivel. Y como dice Borges, ya no digo amistad, digo Montaigne. Ah, qué bonito. Claro, ese es muy lindo, creo que lo tengo acá eso. Bueno, tú dijiste que Montaigne partió escribiendo el libro a partir de una amistad. Bueno, partió, mira, esta es la frase de Borges, dice lo siguiente: nunca he dejado de estar en Francia, Ujú. y estaré en Francia cuando en alguna parte de Buenos Aires la beneficiosa muerte me llame. No diré la noche y la luna, sino Verlaine. No diré cosmogonía, sino el nombre de Hugo, ni tampoco amistad, sino Montaigne. Qué hermoso, qué bonito eso. Qué bonito, ¿eh? A ver, yo me leí el prólogo todavía en que tú vas mostrando el mundo de Montaigne. Quiero que nos acerques, como buen maître que eres, acerques a tu amigo. Vamos a mostrar el rostro acá. Este personaje que ya prácticamente no se lee, Michel de Montaigne, Monsieur Michel de Montaigne, el señor Michel de Montaigne. ¿Quién era Michel de Montaigne? ¿Dónde vivía? Rápidamente trata de traernos de ese mundo. Claro, de Michel de hacerlo Montaigne, bueno, Michel de Montaigne es de origen sefardí. Ujú. Él se llama Michel Ekem López. Ajá. La familia materna, los López, se llamaban Pesagón y eran unos judíos comerciantes que estaban en España y en Portugal probablemente desde el año 70, desde que Tito destruye Jerusalén, que es cuando se forma esta diáspora. Cuando empieza la quemazón de paganos en 1450 y surge el primer edicto racial de la historia, porque se prohíbe al que tenga mácula, es decir, sangre judía, acceder a cualquier puesto, lo que sea. Muchos se convierten, pero claro, la cosa se pone peor, porque se convierten y empiezan, como son muy capaces, más capaces, digamos, que lo que eran los españoles en ese momento, empiezan a tomar los mejores puestos, a escalar los mejores lugares y al final están los Pesagón tan a favoritos del rey y en la iglesia, en todo. Entonces queman algunos Pesagón y Moisés Pesagón en 1492 decide convertirse al catolicismo y adopta el apellido López de Villanueva. Ese es cristiano nuevo, ¿no? Es un cristiano nuevo, pero muy prudente, raja a Francia. Y se Raja a Francia. instala en la zona de Toulouse, Bordeaux, otras partes de la familia se van Veres, pero ya tenían seguramente, según una catedrática canadiense actual, conocimiento con los Ekem, que también eran conversos, y que estaban también en Portugal y que tenían negocios de vinos, de ahí el Chateau Yquem.
Entonces, bueno, se casa Pierre Yquem con Antonia López. Lo arregla los casamenteros esto. Y nace Michel Yquem López, que es Michel de Montaigne porque su abuelo había comprado el castillo de Montaigne. ¿Cuál es la originalidad? ¿Qué es lo que hace que Michel de Montaigne sea este grande que tú señalabas recién y que Bloom lo coloque a la altura de un Shakespeare, de un Homero y de un Cervantes? ¿Cuál es la grandeza de Montaigne? La grandeza de él es la asociación libre, pues Freud antes de Freud. A ver, explica un poco eso. ¿En qué sentido? Es decir, Freud no inventa, porque en realidad el tema de la asociación libre ya está descrito en Aristófanes, en las nubes, en los versos 600 al 1200, algo así. Sócrates trata a Strepsíades, que está agobiado de deudas porque el hijo juega en los caballos. Acuérdate que para Platón los caballos representaban la parte lujuriosa del ser humano. Entonces ahí está un doble sentido de Aristófanes en cuanto a que el hijo se dedica al puterío, digámoslo así. Entonces el padre se endeuda porque el hijo pierde plata y va donde Sócrates, como va todo paciente donde el psicoanalista, para liberarse de culpas, es decir, liberarse de deudas. Y Sócrates lo hace acostarse en una especie de catre que traen ahí y lo hace pensar libremente. Le dice que no, que diga todo lo que se le pasa por la cabeza. Bueno, de ahí Freud después se inventa el psicoanálisis y Montaigne hace lo mismo. Él va diciendo todo lo que se le pasa por la cabeza. Por ejemplo, si un ejemplo, lo mejor es un ejemplo, ¿no? Él nos habla de los coches. Entonces, al hablar de los coches, empieza a decir que a él no le gusta mucho andar en coche y asocia eso con el miedo a andar en barco. El miedo que le produce el movimiento del barco, que se pueda hundir, qué sé yo, vuelve a los coches y eso le recuerda a los reyes merovingios que andaban en unas carretas tiradas por bueyes, lo que lo lleva al circo de Roma. Y ahí él se acuerda de Heliogábalo, que se hacía arrastrar por unas 4 prostitutas desnudas, él desnudo en su carro, y eso lo lleva a pensar en las atrocidades que se cometían en el circo de Roma. Y ahí de las atrocidades del circo de Roma empieza a hablar de las vicisitudes del ser humano, digamos, del malestar que llamará Freud después en la civilización, y termina por último en América. Y hablando de los abusos de los conquistadores, de la brutalidad que tenemos, a partir de los coches, ¿no? Pero va enredando esto de una forma maravillosa. Entonces es como una especie de flaneur, es un viaje, planeador. Es un viaje maravilloso. Es lo contrario a lo que hoy día estaba pensando el ensayo, porque él inventó el género del ensayo. Él lo inventó. Hay distintos ensayos, podemos verlo, el ensayo sobre la amistad, que es muy lindo. Claro, son muy lindos. El famoso... Cómo filosofar es aprender a morir, Sí, tiene otro sobre la pedantería, tiene otro sobre la desventaja de la grandeza, uno sobre los cojos, ¿no? Sí. Ahora, si yo coloco el ensayo que lo inventó Montaigne, esta manera de escribir, al lado de lo que hoy día el paper académico, el ensayo académico, hay una diferencia. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso es lo interesante. Claro, la diferencia entre una inteligencia y la imbecilidad, digamos. Es bien sencillo. Claro. Es un gallo que se reposa en el lenguaje y en un plan y va trabajando en línea recta, planteando una pregunta, contestándola, planteando otra, para armar un edificio que no tiene mucho valor. Él no. Montaigne va pensando libremente, porque esto de los coches, por último, termina en América y termina comparando los coches con los medios de transporte del Inca. Bueno, mira, es decir... Y hoy día, para escribir un paper en el mundo académico hay que llenar de citas y colocar referencias. Claro, en cambio, exacto. Montaigne, ¿qué hace con las citas? ¿Cómo es él como lector? Es muy interesante, porque él va pensando y tiene su librería, como le llama él, que es redonda. Él está en una torre, entonces está apoyado en la única pared plana. Acuérdate que en esa época no existían las sillas. La silla era un lujo en la época de Montaigne. Era un lujo. Él tenía, por supuesto, era un hombre rico, tenía un sillón. Y ahí veía sus 1000 libros. Entonces yo sospecho que él miraba un título y sabía más o menos lo que había dentro del libro y esto le generaba ciertas ideas que él empezaba a notar. Entonces, de repente sacaba el libro y ponía la cita directamente en griego o en latín y seguía asociando con relación a esa cita hasta llegar a otra. Pero no ponía citas abajo. Ahora, yo en mi traducción he traducido las citas, porque te para el lector eso. Porque hoy en día nadie habla griego y nadie lee latín, casi nadie. Entonces las he
puesto en castellano. La gracia es que Montaigne puede estar citando a Plutarco, incorpora los clásicos, pero nunca hay pedantería. Hay No, como una no. sencillez, como una... Es muy sencillo, no es pedante como que si en estuviera absoluto. hablando en voz alta, más que escribiendo el libro, como que lo estuviera diciendo. Él dice que él le habla al papel como a una persona, pero que el estudio es el de él mismo, es decir, él se mira a sí mismo y empieza a ver primero con cierto temor en el primer libro, pero a medida que se va zambullendo en esto, ya al último termina siendo tremendamente sincero. ¿Cuál es la visión del hombre que tiene Montaigne? ¿Qué es el hombre para Montaigne? Bueno, para Montaigne yo diría que es un poco la visión que yo tengo, ¿no? Es decir, que es una forma de la naturaleza. Él dice que somos naturaleza, nos compara con los animales en ventaja para los animales, digamos. Dice que hemos perdido muchas cosas con la razón. Da muchos ejemplos muy buenos acerca de los animales. Somos una forma de la naturaleza, igual que un árbol, una planta, un perro, Y él una piedra. está siempre como el impresor como observándose a sí mismo, los temas que toma, y se da cuenta que la naturaleza humana es cambiante, móvil. Bueno, ¿Qué claro, pasa con eso ahí? ¿Cómo? Claro, él dice que en un momento soy esto y después soy otra cosa, que es lo que nos pasa a todos. Entonces, el hecho de estar representando un personaje, que es lo que hacemos habitualmente, nos confunde, porque uno no puede confundir el personaje con lo que uno es. El personaje es el personaje. Él es un personaje cambiante en un mundo y en un universo ondulante, eso lo ve muy claro, mucho antes que los físicos cuánticos. Nada está quieto, todo cambia. Lo de Heráclito, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es decir, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, ni el río es el mismo, ni tú eres el mismo. Bueno, algunos dicen que ni siquiera se baña uno, pero eso no importa. Si tuviera que preguntarte hacia boca de jarro, ¿quién es Pierre Jacomet? Tú has tratado a ti mismo de preguntarte eso, me lo he has escrito un preguntado libro que se llama muchas veces. Memoria sin nombre, en que indagas en tu pasado, en tu infancia. Si tú tuvieras que decirle a alguien que no te conoce, ¿quién es Pierre Jacomet? Sí, me acuerdo de una frase de Malraux que se refiere a Buenos Aires. Fíjate esas asociaciones. ¿Ya? Muy linda porque dice que Buenos Aires es la capital del imperio que nunca fue. Y yo creo que sería también el caso mío. Yo ¿Ya? soy alguien que nunca fue. Es decir, no sé quién soy. No sé quién soy. Soy ahora así, mañana de otra manera. Para responder esa pregunta que está en el origen de todo Occidente, ¿quién soy? O el imperativo de Píndaro, es el oráculo de Delfo, ¿no? ¿Quién eres tú? Claro. O el imperativo de Conócete a ti Píndaro, mismo. sé quién tú eres. ¿Quiénes nos pueden ayudar a, no sé si a responderla, pero a aproximarnos a la respuesta a esa pregunta? Lo Espero que se que han preguntado antes, A ver, ¿no? ¿cuáles son los autores que tú recomendarías como metro para la vieja pregunta con la que nos encontramos siempre al final? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién recomendarías tú? Yo Los maestros. recomendaría a Plutarco. ¿Ya? ¿Por qué? Cuéntanos quién era él y por Bueno, qué. Plutarco fue un gran escritor. Aparte de analizar la vida de otros, tiene sus obras morales que son espectaculares. Recomendaría a Montaigne, que es quizá el que más ayude, ¿no? Para saber quién es uno. Leer a Montaigne, leer a Epícteto, que fue un esclavo y que se convirtió en filósofo. ¿Qué aporta Epícteto, por ejemplo? ¿Qué le puede aportar Epícteto a un hombre de hoy, a nuestro telespectador? El sentido común, digamos. ¿Ah? El sentido común. Es decir, Epícteto dice que las cosas en sí son indiferentes. Ajá. Lo que nos molesta es la opinión que tenemos de las cosas y es así. Es decir, las cosas pasan, la vida es como es. Como dicen, el menú es el menú. No hay una carta, uno no elige esto. Viene un menú, bueno, uno tiene que comer el menú o no comer. Y Epícteto dice que es la opinión que tenemos del menú la que nos daña, no el menú en sí. Montaigne dice lo mismo. Recomendaría la lectura de Aristóteles es pesada, pero la ética nicomaquiana es maravillosa. Pero claro, las traducciones a veces son malas, ¿no? Tú dices que hay algunos libros que pueden ser incluso dañinos para la salud. Por ahí anoté algo que me pareció muy divertido, Sí. que ahora sobre Kant. Dice, la pregunta que te haría, dices que Kant afecta el sistema inmunológico. A ver, Sí, leer a porque Kant baja las defensas. Es un horror, porque es un edificio. Es decir, el pensador, cuando deja de hacerse preguntas, dejó de pensar. Entonces dejó de ser filósofo a convertirse en un sacerdote. Y en ese momento ya tiene una doctrina, en ese momento ya no piensa más ya. Y eso es lo que pasa con Kant, en mi opinión. Es decir, Kant, Hegel, todos estos tipos elaboran unos edificios fenomenales, pero ya no hay más preguntas ya.
Entonces, bueno, no hay más pensamiento. Ujú. Prefiero un tipo que te hace pensar. Aparte de Montaigne, ¿qué autores mejorarían el sistema inmunológico? Mejorarían nuestras defensas para vivir mejor. Del du Seigneur, de Cohen, por ejemplo, A La ver, Bella del Señor. cuéntame, ¿quién es? Cuéntame el libro. Mira, lo leí hace tiempo, es una historia extraordinaria de una familia de judíos de Tesalónica o algo así, en el cual hay una seducción Ujú. de una mujer, que el acto de seducción son 150 páginas espectaculares en que habla de la... y la seduce finalmente. Es una de las grandes novelas que yo he leído. Esa. Otra novela que recomendaría sería El viaje al fondo de la noche de Céline, que Pero esa para es mí tremenda, es oscura, dura. espectacular. ¿Pero sube las defensas el libro? Yo creo que sí, porque te muestra las cosas como son, en cierto modo. Es decir, si no dan el frente o el fuego, son novelas que son antibélicas. Barbusse y Remarque, digamos, son muy buenos, pero creo que Céline se los come, en el sentido de ese libro tremendo que tiene, porque es tremendo, Le Voyage au bout de la nuit. Otro libro bueno, David Copperfield, por ejemplo, creo que son novelas que uno tiene que leer. Dickens, Cumbres borrascosas, novelas buenas. Madame Bovary. Tú siempre hablas por ahí de algunos, como bueno, en la biblioteca incluyes el Rig Veda, la Biblia, pero el Mahabharata parece, Sí. lo leí en varias entrevistas. ¿Por qué el Mahabharata merece ser leído de nuevo? Merece ser leído porque vamos aprendiendo a medida que leemos. Es decir, yo lo leí hace mucho tiempo y tendría que leerlo de nuevo, el Mahabharata, porque ya no me acuerdo, ¿entiendes? Es decir, todas las lecciones, todo lo que pasa ahí, que es todo como simbólico, por supuesto. ¿Qué es lo que es el Mahabharata para quien no lo conoce? Bueno, es un texto hindú enorme, ¿no? Del hinduismo. Es la base, es como la Biblia de ellos, ¿no? Es como la Biblia, es la lucha entre dos, ya no me acuerdo los nombres de los tipos, pero entre dos clanes todo el tiempo y brujerías y animales que hablan y los monos que participan en la pelea. Hoy en día leía en el New York Times que hay un mono que ya está moviendo con el pensamiento palancas ya. No sé si leíste la noticia. No. Sí. ¿Ya? La nueva, esa es la nueva. Nos preguntaban qué pensaba, mandé una carta diciendo que lo encontraba muy peligroso, ¿no? Si ya se puede mover a distancia las cosas con un chip. Me impresionó en tus memorias sin nombre, en el recuerdo de la juventud, bueno, primero algunas citas que las vamos a comentar. Dices tú por ahí en la página 43, yo veía y entendía cosas, pero mi mente me decía otras. Anulaba mi percepción inmediata, ¿no? Sí, sí. Hablas de una especie de pacto con Satán cuando tuviste cuando joven. Sí, correcto. Y después describes momentos de mucha infelicidad, pero sin embargo hablas de que los libros se constituyeron para ti quizás la única fuente de dicha en medio de un mundo infeliz. A ver, hablemos un poco de ti mismo, de esa memoria de tu pasado. Es difícil porque yo no soy Montaigne, pero ¿sí? no me cuesta tan poco como a él, o por lo menos. ¿Y de qué manera los libros vinieron al rescate tuyo? Te salvaron, para decirlo así en forma Sí, simple. ¿Y yo por diría qué y que cómo? sí. A ver. Bueno, porque me salí de este mundo que no me gustaba mucho y me interné, por ejemplo, para empezar en el mundo de Robinson Crusoe, que lo encontré maravilloso, esa soledad, eso no depender de nadie, ser autosuficiente, estar en una isla solo, me parecía un panorama maravilloso. Es decir, eso yo tenía 7 años, algo así, 8 años. Y de ahí siguió todos los libros típicos, ¿no? La Atlántida de Pierre Benoit, Ayesha de Rider Haggard. Pero tú, ¿de qué huías? ¿Cuál era el mundo del cual te sacaban La los situación libros? en mi casa era muy compleja, es decir, con la enfermedad que tenemos no vale la pena mencionarlo eso, pero mi madre sufría mucho y tenía, digamos, episodios muy difíciles de absorber por un niño. No era culpa de ella, era un problema orgánico, no era un problema de psicosis, sino un problema orgánico de tumores que secretaban una cantidad de productos químicos que inundaban su cerebro y alteraban, por supuesto, sus funciones mentales. Eso se ha reforzado recién ahora. Pero a ella la trataban muy mal, le daban anfetaminas durante el día y luminal en la noche, es decir, era un balanceo químico espantoso. Tú has vivido, has tenido que convivir con una enfermedad familiar, has escrito sobre una enfermedad, pero me gustaría hablar de forma más general. También creo que Montaigne habla de las enfermedades y otros autores, bueno, Rousseau, por ejemplo. ¿Qué papel, a ver, qué has aprendido de las enfermedades? ¿Y qué te han aprendido autores o libros?
Bueno, la enfermedad, no sé cómo decirlo, hay una parte del organismo que protesta, se enferma. No sé si se enferma el animal en su medio natural, no sé, creo que no, creo que simplemente se muere, pero no creo que se enferme. O sea, el hombre solo se enferma. El hombre digamos, fuera de su hábitat, porque estamos fuera de nuestro hábitat. No nacimos para estar en estas ciudades, ni andar en auto, ni nada nuestro forma parte de eso. Entonces estamos tan neurotizados como los animales en el zoológico. Tú ves que los monos están bien en su medio natural, pero los llevas al zoológico y automáticamente empiezan las agresiones, empiezan las neurosis, los abusos, el pandilleo, etcétera, que es lo mismo que nosotros. Y creo que la enfermedad viene a ser como una especie de llamada de alerta. Es probable que te cambie para bien. Es una enfermedad que no tiene cura, como la mía. Si es una gripe, bueno, nada. La gripe es para que te estés en cama y te den sopita y te regaloneen. ¿Hay algún autor, algún libro que recuerdes, o novela, o poesía, filosofía, que hable sobre la enfermedad? Bernhardt, ¿no? ¿Thomas Bernhardt? Sí, vagamente. No, bueno, Dostoyevsky siempre es un tipo muy enfermo, ¿no? Pero no sé cómo decirte uno que sea ejemplo de neurosis, aparte de leer a Freud. Pero, Tú podrías decir que eres un enfermo de literatura, eso sí que lo eres, ¿no? sí, eso sí, eso sí. Bueno, hay gente que lee por entretenerse, yo lo encuentro magnífico. Hay gente que lee para instruirse, que también me parece muy bueno. Y hay gente que lee porque no puede no leer. Es decir, yo puedo leer itinerarios de ferrocarriles, digamos. Bueno, en Chile no hay ya ferrocarriles, pero no importa. Es decir, el Los del sur que hay se los han robado ya. Se los robaron junto con las comas. ¿Sí? Pero da lo mismo, uno toma cualquier libro y lo lee. La guía de teléfono es como muy aburrido, pero los diccionarios son, por ejemplo, maravillosos. A mí me encanta ¿Qué leer diccionario recomendarías tener que sea gozoso de recorrer? Bueno, ahora están todos en Internet, que eso es lo más lindo, lo maravilloso de ahora es Internet. Pero el diccionario de la Real Academia es bueno, digamos, se puede entretener mucho leyendo uno y aprender palabras que no sabe, qué sé yo, no para usarlas pedantemente, pero porque es un mundo entero, ¿no? Diccionario, había un alemán que había inventado la idea de que solo se podía hablar alemán si uno lo sabía de memoria. Fíjate tú el pensamiento del tipo, ¿no? Uno tenía que saber de memoria el idioma, ¿te imaginas? Entonces yo compré su diccionario, que tenía 6 idiomas, y me lo aprendí de memoria. Pero claro, no servía para hablar, porque servía para saber algunas frases nomás, como 5.000 frases. O qué Tú sé yo. sabes, dedicaste a aprender idioma en un momento, incluso en una crisis de tu vida. Sí, esa es una crisis. Hasta chino mandarina. ¿Qué otros idiomas aprendiste? Mira, me estudié griego, latín, que había estudiado en el colegio, después lo traté de recuperar, que después se perdió. Estudié mandarín en New York, no quedó nada de eso. Estudié alemán, italiano. Por supuesto hablo inglés, hablo castellano, hablo francés, hablo un italiano así medio cocoliche, el portugués se me olvidó, pero lo hablaba. Leía holandés y podía leer los idiomas nórdicos también, con dificultad, con diccionario. Ahora puedo leer griego, digamos el griego de Platón, no el de Homero. Tú recomiendas varios autores de la literatura china, incluso contemporáneos, y te has metido Sí. un poco en la literatura china y en el mundo chino. Hablemos un Algo. poco, ¿qué has encontrado ahí? ¿Qué puede haber de interesante para un mundo futuro que viene con la presencia fuerte de China? Ya lo creo. ¿Qué habría que leer? ¿Qué recomendarías tú leer para conocer un poco más el mundo chino contemporáneo y el mundo chino clásico? Ya no me acuerdo los nombres de los autores, porque es difícil. Gao Xingyang, La montaña del alma, es un libro espléndido. El libro de un hombre solo también. Porque sobre todo en La montaña del alma, Gao va viajando, ahí le diagnostican un cáncer y le dan 6 meses de vida. Es decir, un poco muy parecido a lo que me pasó a mí, que me dieron 2 años, el 92. Por cáncer también, murieron los médicos, yo estoy acá. Es decir, ahí no se dieron las cosas como pensaban ellos. Porque la cosa es así. Y Gao recorre China. Entonces va, China son muchos países, ¿no? Por supuesto, con muchos idiomas. Se comunican con los ideogramas, pero la manera de leer el ideograma, de pronunciarlo, no es la misma. Es decir, el mandarín está tan lejos del cantonés como el castellano del finlandés. Nada que ver.
Ese es un autor muy bueno. Después hay un libro muy lindo que se llama El vendedor de sangre, pero no recuerdo el autor. Es un libro chino. ¿Qué cuenta ese libro? ¿De qué narra? Narra cómo sobreviven vendiendo sangre y cuando esto, con las técnicas, digamos, de tomar mucha agua, de retener la orina y vender sangre en ese momento y le sacan un mayor precio, qué sé yo, y toda la vida de los vendedores de sangre en China durante la época de Mao. ¿Qué has aprendido tú de los chinos? La China profunda. ¿Qué es lo que diferencia el mundo chino así arquetípicamente de nuestro mundo occidental? Bueno, que es un colectivo. Es decir, nosotros somos individuales, allá no. Están acostumbrados a hacer una autocracia, a decir una cosa muy... No, parece loco que sean comunistas y al mismo tiempo economía de mercado, pero son capaces de hacerlo porque son mucho más inteligentes y tienen una cultura muy antigua. Ahora se ha descubierto que la escritura china es mucho más antigua que la egipcia, mucho más antigua. Y los chinos, no sé si que me han enseñado algo, lo que me han enseñado es que vuelven, que la historia va hacia el atardecer, que empieza en China. Antes pensaban que era Mesopotamia, pero no, ahora ya definitivamente se piensa ¿La historia comienza en China? que empieza en China y que va hacia donde el sol se pone, porque el hombre quiere rescatar al sol, no quiere perder la luz, la noche le aterra, igual que a todos los animales. Entonces todos los animales van hacia el atardecer. Frontón, el historiador latino, lo dice muy bien y Quiñar lo aprovecha muy bien. Y en ese camino hacia el atardecer las civilizaciones también lo hacen, van de China hacia Mesopotamia, las ciclas pasan por Grecia, Creta, Grecia, Roma, Europa, dan un gran salto a Estados Unidos, América y ahora un gran salto al Pacífico y vuelven a China. Se cumplió el año platónico que demoraba 12.400 años más o menos. Y ahora empieza de vuelta la cosa. El eterno retorno. El eterno retorno. Es decir, Pierre, la hay un historia. libro tuyo de ensayo que podría ser en la línea de Montaigne, Montaigne chileno, Sí, que vive desde Reñaca, escribe esta lucidez del abismo. Me Sí. llama la atención el título, la lucidez, está claro, pero el abismo, desde la sensación de que de alguna manera vivimos parados sobre el abismo. Hablemos Sí, un vivimos poco de la por realidad eso. abismal del hombre. A ver, Era la idea de Pascal, ¿no? Que él veía siempre un abismo al lado. ¿Qué decía Pascal? A ver, cuenta esa historia. A ver. Es que no la sé muy bien. Sé que veía un abismo todo el tiempo él. Él veía un abismo. Ah, y colocaba una silla, parece que Me Pascal cuando parece que llegaba sí. a un lugar veía el abismo y pedía que le colocaran una silla al lado, no sé, Por al la lado duda, izquierdo, no se vaya a por el caer. vértigo. ¿Ah? Pero el vértigo es inevitable si uno toma en cuenta el abismo de la muerte. Porque la vida solo tiene sentido si uno se acuerda que se termina. Si uno no se acuerda que se termina, en la opinión que tenemos superficial, yo en mi opinión personal no se termina. Esa es una cosa muy personal. Ahora, El hay título- muchas versiones de cómo no se termina. Hay quienes creen en la resurrección, quienes creen en la reencarnación. No, sí. De todo lo que has leído tú, esto es importante lo que estamos hablando. Y yo estoy en esa búsqueda. A ver, pistas para aprender a morir, para usar la expresión de Montaigne, para aprender a aceptar la muerte también. De todo lo que has recogido en De tu todo lo viaje. que he recogido, fíjate, diría que la única manera de encontrarle un sentido a la vida es tener presente la muerte, que hay un cambio de estado. Es decir, que estamos acá en una cultura de apropiación y queremos apropiarnos incluso de cosas que no se pueden apropiar, uno como el tiempo. Queremos apropiarnos de todo, todo es apropiar, apropiarse, cumplir metas, llegar a ciertos objetivos. Pero no basta eso para vivir. Para vivir tiene que tener un sentido la vida. Y el sentido de la vida se encuentra cuando uno vive con la conciencia de la muerte, que va a cambiar de estado. Si yo pienso que somos, el universo es la naturaleza, que se manifiesta en distintas formas, es una energía básicamente. Es decir, los cuánticos, los físicos están buscando en las partículas, las subpartículas, y encuentran que no hay nada, es decir, la materia no existe. Entonces, podríamos decir que todo es energía, o espíritu, si quieres llamarle así, porque es más bonito llamarle espíritu que energía. La energía nunca se pierde, se transforma. El espíritu nunca se pierde, se transforma. Y creo que la naturaleza adopta distintas formas. Por ejemplo, planetas, soles, galaxias, perros, perejil, seres humanos. Y todo esto es así, somos expresiones de un mundo totalmente consciente.
nos arrogamos el privilegio de ser la única conciencia, pero eso es totalmente primitivo, es muy infantil. Creo que Rudolf Steiner lo decía muy bien cuando decía que los minerales tienen la misma conciencia que los cadáveres, y que las flores tienen la conciencia como el sueño de los perros, y que los perros piensan como nosotros soñamos. Es decir, que todo tiene conciencia en distintos grados, como dice Teilhard, y que pasamos a otro estado al morir e integramos sin perder el yo, como dice muy bien Teilhard, creo que es el que más se acercó, a la conciencia total. Esa es mi manera de ver la muerte, como un paso a otro estado, no como un fin de la vida, sino que como una continuación. Salinger tiene un cuento muy bonito, no recuerdo el título. El autor del Guardián en el Centeno, ¿no? El autor del Guardián en el Centeno, que es un viaje en barco y es un chico que es un genio, tiene 6 años, y lo entrevistan, en fin, están en un barco por lo que lo han invitado a París a dar una conferencia. Y él habla con el personaje que encarna Salinger, que es un periodista. Entonces el periodista lo entrevista y el chico le dice que él fue un brahman que casi llega al nirvana, pero no pudo llegar por un desliz que cometió, que tuvo que ver con una mujer. Entonces el castigo fue reencarnarse nuevamente por un tiempo breve. Y mientras están en el barco, el chico se tira a la piscina sin agua y se muere. Impresionante. Entonces ahí él cumplió él ya es un alma vieja, ¿entiendes? Cumplió su ciclo de forma humana. Ya ahora va a otra forma, una forma distinta, a integrarse en la conciencia. Ya llega al nirvana, digamos, el nirvana es como una enorme conciencia, es como el mar con relación a una gota. La gota piensa que es individual hasta que de repente se da cuenta que es parte de una ola. La ola piensa ser individual y se muere porque revienta hasta que se da cuenta que forma parte del mar. Estamos llegando a los últimos minutos de esta conversación, de este diálogo, que se pasa rápido, del tiempo. Es un fuego que quema, decía. Yo soy ese fuego, ¿no? Decía Borges. El tiempo. Sí, el tiempo, and yet, cuando dice él, ¿no? El tiempo es un río que me ahoga, pero yo soy el río. Un tigre que me devora, pero yo soy el tigre. Y por desgracia soy Borges. No, algo así. No me acuerdo, el de memoria no me acuerdo. Pero Dogen, que era un gran zen del siglo XIII, decía que éramos tiempo. Ser tiempo se llama su libro, el Shobogenzo. Ser tiempo, es decir, nosotros somos este instante. Nada, dice Dogen, en el universo escapa a este instante, no importa cuántas dimensiones tenga el universo. Este instante es para todos igual. Y eso es cierto. Es decir, estamos aquí en este momento, empezó la conversación que hemos tenido, pero ese momento ya pasó. Y el que viene es, como dice San Agustín, la espera. El pasado es el presente en la memoria, el presente es la percepción y el futuro es la espera. Eso es lo que dice Agustín, que es muy lindo. En tus Confesiones tiene un trabajo muy lindo sobre el tiempo. ¿Qué es lo que le vale ser un filósofo, ¿no? Y en este último minuto que nos queda, o los últimos minutos del condenado a muerte, hay alguien que ya tiene, no sé, sabe que está llegando al final de su vida, no ha leído nunca, no le han gustado los libros porque tuvo malos profesores de literatura, y de pronto se encuentra con este programa, se encuentra con esta conversación con Pierre Jacomet, ha escuchado algunos nombres, desesperado se da cuenta que es un ignorante, que no ha leído nada, y quiere aprovechar al máximo, igual que Jacomet encerrado en Reñaca leyendo y leyendo, y te pide un itinerario. Nos acaba de mandar un mail y nos dice: señor Jacomet, hágame un itinerario, hágamelo, porque yo ya no me lo puedo hacer, hágamelo, por favor. ¿Cuál sería ese itinerario de lectura para ese hombre en su caso? Que por lo demás sabe leer, pero digamos no ha leído nada. Yo le diría que leyera El Principito, por ejemplo. ¿Por qué El Principito primero? Porque es muy profundo. Dentro de una cosa muy livianita, tiene un trabajo sobre la amistad entre el zorro y el príncipe que es maravillosa. Es decir,
esto de ser amigos, cómo de a poco se va construyendo la amistad, qué es lo que le da valor a la vida, ¿no? Pero la vida tiene mucho valor por los amigos que uno tiene. Como hablábamos al comienzo. ¿Y el Principito a dónde te pasarías? Chuang Tzu quizá, Chuang Tzu con sus bellezas, ¿no? Thomas Merton con sus bellezas, si es católico, porque es muy lindo. Es decir, pasaría a los contemplativos. Ujú, Juan de la Cruz está un poco lejos ujú. de nuestra sensibilidad, pero es maravilloso, por supuesto. Merton no, está mucho más cercano a nosotros, Las semillas de contemplación. Es un muy bonito libro, válido para todos, no es necesario ser católico. Es un bonito libro, claro que él parte de la existencia de Dios. Llamamos Dios a todo lo que no conocemos. Ujú. Lo puedes llamar de otras maneras también. En fin, eso supongo que es una cosa muy privada. Y le diría que leyera cosas sencillas, ¿no? Ujú, Lo más sencillo posible. Montaigne sería muy difícil para él. ujú, Creo ujú, que sería muy difícil. ujú. No así Dogen. Dogen es fácil. El monje Kenzo, que también es muy bueno. ¿Quién es el monje Kenzo? Es un monje que cita a Quiñar y que yo compré su libro porque lo citó Quiñar. Simplemente porque cada vez que leo Mm. que un autor cita a algún autor, yo me voy a leer ese autor para ver si pienso lo mismo que él, ¿entiendes? Es decir, ¿Y qué te regaló el monje Kenzo? ¿Qué te dio el monje Kenzo? esa sensación de paz que da el contemplativo, ¿no? Mm. Que es lo que todos buscamos. Esa sensación de tranquilidad, por ejemplo, la anécdota del tipo que va a ser el superior del monasterio porque él va a morir, él no le importa eso. Entonces quiere elegir entre todos y quiere saber que alguno le explique qué es el Buda. Ajá. Y todos intentan hacerlo. Entonces uno llega y le da una patada a un tarro. Eso es el Buda, ¿no? Él es el que es todo. Ujú. El Buda es todo. Entonces da lo mismo. Pues este vaso, esto, tú, yo, es todo lo mismo. Pierre, yo te agradezco muchísimo Soy esta yo el que agradece, conversación, Cristian. estos instantes, este viaje por tu biblioteca y también por tu alma, este recorrido apasionante y te felicito por seguir Vamos a ver qué jugándotela pasa. por los libros vivos y por la literatura viva y por los derechos del lector. Eso. Y Gracias, ojalá Pierre. lleguemos a una sociedad sin dogmas y sin sistemas. Gracias, Pierre. Hasta siempre. Gracias a ti, Cristiano. Muchas gracias. Es un lujo para mí estar acá.